Sean muy bendecidos todos. Es un gusto muy grande para mí, una alegría muy grande el poder estar nuevamente con ustedes en este video, en un video más, para hablar acerca de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Ese Dios que nos dio la palabra de Él, que es la Biblia, para que lo podamos conocer. Y yo deseo con todo mi corazón que esta palabra de Dios, que esta enseñanza, esta segunda clase, sea de gran bendición para ti. Te voy a pedir que si puedes si te gusta este video, le des manita arriba porque eso me va a ayudar. Y también te pido que si tú piensas o conoces a alguien que crees que necesita conocer a Dios o que necesita esta clase, se la compartas también, por favor. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando esta palabra. Vimos la semana pasada que este libro tiene miles de años y que sigue de moda o sigue de boga o sigue de pie. ¿Por qué? Porque sigue ayudándonos a conocer a ese Dios. Sigue ayudándonos a conocernos a nosotros para tener una vida plena aquí en la tierra. Vamos a irnos a Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo en la Biblia necesitamos estudiar palabra por palabra para que nosotros podamos conocer o saber qué es lo que nos habla. Aquí nos está hablando en el principio. Hoy vemos en la humanidad muchos problemas. Hemos pasado por situaciones muy difíciles con la pandemia, con ese COVID-19, hubo muchas muertes. Han sido momentos muy tristes para muchas personas que han perdido a sus familiares o conocidos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué está así la situación? Vemos ahora una inminente guerra, quizás en Europa, y vemos tantas situaciones, yo diría, tanto caos, que a veces decimos, ¿por qué Dios permite las cosas? Aquí en la palabra vamos a ver por qué está pasando todo esto, pero también vamos a ver que nosotros podemos vivir de una manera, así como las águilas. Las águilas son aves que cuando hay una gran turbulencia, una lluvia muy turbulenta, ellos vuelan hasta arriba, a donde no está esa turbulencia, y ellos están bien allá arriba. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso, y esa palabra nos va a ayudar a entender quiénes somos y a saber, entender por qué nos están pasando las cosas que nos pasan para poderlas resolver y que todo eso nos ayude a estar mejor, a tener una vida buena aquí en la tierra. Aquí entonces dice que en el principio, nos está hablando que en el principio ese Dios creó los cielos y la tierra. Nos vamos a ir a Juan 1:1, ese es el libro de Juan, está en el Nuevo Testamento, si quieres anotarlo y después puedes ir a buscarlo para que veas. Dice en el Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí nos está diciendo nuevamente que en el principio, ese Dios que creó los cielos y la tierra es un solo Dios, pero tiene tres personas. Él aquí ya se está presentando. O sea, a través de su palabra nosotros podemos entender tantas cosas. Y ese verbo era el mismo Dios. Y vamos a ver quién era ese verbo, porque dice ahí mismo en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este verbo pues fue Jesucristo. Jesucristo era el mismo Dios que se hizo carne y sangre, vino así como tú y como yo, con un cuerpo de carne, de sangre,
Vino para dar a conocer a Dios. Más adelante vamos a ver que eso es lo que nos dice la palabra. Y dice en el 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí estamos viendo que Jesucristo, el que vino hace más de 2000 años, era el mismo Dios que estuvo desde el principio con el mismo Dios, con Jehová Dios, creando los cielos y la tierra. No es que sean dos dioses o tres dioses, no. Es un solo Dios, pero tiene tres personas. Y aquí ya estamos conociendo la segunda persona. Dice el versículo ahí mismo, capítulo 1:9 de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús. Entonces dice aquella luz verdadera. Entonces vamos a ver que esta es una luz verdadera. ¿Por qué quiere decir que es aquella luz? Era una luz verdadera. Porque era el mismo Dios. Entonces yo les estuve diciendo la semana pasada, no sé si lo hice aquí, que uno de los atributos de Dios es que Él es luz. Pero no es una luz física, es una luz espiritual que nos ayuda a entender por qué nos están pasando las cosas, que nos ayuda a entender cómo es que podemos salir de esa situación difícil en la que estamos. Es una luz que nos ayuda a saber qué es lo que me conviene o qué es lo que no me conviene. Más adelante vamos a ir ampliando más de esto, ¿ok? Entonces así vemos que Jesucristo es ese verbo. Y cuando hablamos del verbo, hablamos de la palabra. El verbo es la palabra de Dios, que es la misma Biblia. O sea, la Biblia es una luz. Por eso dice en el Salmo 119, creo que es el versículo 89, no estoy muy segura, pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra, porque esta palabra es una luz que nos va a ayudar a ver por dónde es que tenemos que caminar para que nos vaya bien. Si nos vamos a Colosenses, es Colosenses 1:15, dice, Él está hablando aquí de Jesucristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen de Dios. ¿Por qué dice del Dios invisible? ¿Por qué habla del Dios invisible? Porque Dios es espíritu y nosotros con nuestros ojos físicos no lo podemos ver. Por eso a veces decimos, ay Dios mío, esto, y le hablamos y le preguntamos y no lo escuchamos. Es maravilloso poderle preguntar a Dios, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Y que Él nos conteste. Y tú me dirás, ¿es posible eso? Por supuesto que es posible. Si tú aprendes a conocer al Dios de la Biblia y llegas a conocerlo y a tener una relación con Él, tú le vas a preguntar y Él te va a contestar. Es maravilloso, créemelo, porque cuando tú le preguntas a Él y Él te contesta, o sea, inmediatamente o pasa una hora, media hora o en ese momento, pues tú dices, qué bendición que yo pueda tener esa relación con Él. Eso es lo que nos ofrece el conocer a Dios a través de la Biblia. Entonces, Jesucristo vino aquí a dar a conocer a ese Dios, porque ese Dios es espíritu, por eso es invisible a nuestros ojos físicos. Y Él vino para que nosotros lo pudiéramos conocer. En el Viejo Testamento el nombre de Dios es Jehová Dios, o puede ser Yahweh Dios. En algunas Biblias dicen Yahvé Dios. Pero en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, cuando viene el cumplimiento de la promesa del Mesías, el Mesías empieza a hablar el Padre Celestial, empieza a hablar del Padre, empieza a dar a conocer al Dios que creó los cielos y la tierra como el Padre.
Y el Padre Celestial, el Padre de los Espíritus, quiere conocer a nosotros. El diseño del Padre es que creó a Adán para que fuera su hijo. Lo creó para amarlo, lo creó para guiarlo, lo creó para tener una relación con él. Fíjense lo que dice en el versículo 1:16 de Colosenses. Por él fueron creadas todas las cosas. Nuevamente nos dice que por él fue que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Las cosas, cuando nos habla de cielo, nos está hablando de lo invisible, lo espiritual, lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, no lo podemos escuchar, no lo podemos palpar porque es espiritual. Y de la tierra, ¿qué hay en la tierra? Las cosas visibles, las que podemos palpar, las que podemos tocar, esas son las cosas visibles, las cosas físicas o materiales. Entonces lo que nos está diciendo este versículo para darnos más luz en Génesis 1:1 es que en el principio creó Dios, que es un ser espiritual, los cielos y la tierra, las cosas invisibles y las cosas visibles, las cosas espirituales y las cosas materiales. Entonces aquí podemos ya también ver que hay dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión física, o como tú lo puedas entender más, el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto. Mira, en primera los Tesalonicenses 5:23, 5:23, primera los Tesalonicenses 5:23, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros somos un ser que estamos formados por un espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir que somos un ser espiritual que habita en un cuerpo y que tiene una alma. Ahora, yo como ser espiritual, cuando yo estoy vivo, cuando yo estoy despierto, yo puedo tener una relación con Dios solamente de espíritu a espíritu. Cuando yo como ser espiritual estoy vivo espiritualmente, entonces yo puedo tener una relación con Dios. ¿Sí? Yo puedo tener una relación con Él cuando yo estoy vivo espiritualmente. Entonces, Jesucristo vino para darnos vida, para poder tener una relación con Dios. O sea que sí es posible que nosotros podamos tener una relación con Dios, sí se puede. Y la Biblia nos enseña cómo podemos llegar a ser esos hijos de Dios, que podamos tener una relación con Dios. Como seres espirituales podemos, como seres físicos no podemos, porque con nuestros ojos físicos no lo podemos ver, con nuestros oídos físicos no lo podemos oír. Nosotros como seres espirituales también tenemos esos sentidos, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro olfato espiritual, nuestro tacto espiritual, nuestro gusto espiritual. Así como tenemos sentidos en nuestro cuerpo físico, tenemos sentidos nosotros como seres espirituales. Entonces vamos viendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que ese Dios que creó los cielos y la tierra es un ser espiritual. ¿Sí? Y creó las cosas espirituales o los seres espirituales, y también hay lugares espirituales celestiales, como también creó las cosas físicas como es el mundo,
como es la tierra, perdón, como somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo que tiene tres personas, que es el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu de Dios, que ahorita en el segundo versículo ya ahí ya aparece el Espíritu de Dios. Entonces ya vemos que en el principio creó ese Dios que es un ser espiritual, los cielos y la tierra, las cosas espirituales y las cosas materiales. Vimos que Jesucristo, que es el mismo verbo, que es la luz, que es el mismo Dios, vino a darnos a conocer al Padre. Vino para que nosotros volviéramos a tener vida en nuestro espíritu y volviéramos a tener una relación con ese Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces vemos que este Dios que creó los cielos y la tierra tiene muy bien estructurado todo, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante. La semana pasada vimos en Primera de Juan que Dios es amor, porque ese es otro de sus atributos. Ahora, yo les quiero enseñar una escritura muy importante que se llama Eclesiastés 3:11 y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces Dios nos puso en nuestro corazón eternidad, parte de Él. Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, es un Dios eterno. No tiene principio ni tiene fin. Es un Dios eterno. Entonces, Él puso parte de su eternidad en mi corazón, en tu corazón. Eso quiere decir que tanto yo como tú tenemos una necesidad muy grande de ser amados. Porque Él creó al hombre, creó a Adán para que fuera su hijo, para amarlo, para tener una relación con Él. Pero dijimos que en el huerto del Edén el hombre lo desobedeció y se separó de Dios, se separó de su Padre. Entonces, si nosotros vemos y si nosotros analizamos, todas las personas de todo el mundo, de toda raza, de toda edad, niños pequeños, grandes, jóvenes, adultos, viejitos, todos, sean hombres, mujeres, todos tenemos necesidad de ser amados. Eso es algo muy importante. Y muchas veces vamos por la vida buscando el amor en una persona porque no sabemos que ese Dios que nos creó está con sus brazos abiertos, esperando que nosotros volteemos a verlo y a buscarlo como Él nos lo deja aquí en su palabra. Aquí en su palabra Él me dice: yo te creé para amarte, yo soy el amor. Todo el amor que tú necesitas, yo lo tengo para dártelo. Entonces, cuando Dios es el mismo amor. Hay una sola fuente de amor y ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y el amor es lo que transforma, es lo que nos transforma. Porque cuando nosotros podemos sentir ese toque, cuando Él toca nuestro corazón y sentimos su amor, nos sentimos tan bien. Cuando algo nos pasa y vamos con Él y le decimos: ¿qué pasa? Y Él siempre nos responde. Y no solo eso, sino que nos conforta.
Ese es el Dios de la Biblia. Dice su palabra de tal manera en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te digo a ti que si tú quieres recibir a ese Dios, si tú estás con muchas situaciones difíciles o has andado en la vida buscando el amor, buscando ser amado o amada, si tú en la vida a veces dices, ¿por qué doy tanto y no recibo? Si tú piensas que necesitas a ese Dios que te estoy dando a conocer, a ese Dios que está lleno de amor, que nos habla en su palabra, que Él es la luz, esa luz con la que nosotros podemos ver lo que nos conviene, lo que no nos conviene. O podemos decir, Padre, ¿dónde comenzó esta situación que estoy en mi vida y que no sé cómo salir de ella? Y Él nos va a mostrar quizás un sueño. Ahí vamos a empezar nosotros a resolver muchas situaciones. Yo te voy a pedir en este momento que si tú quieres recibir a este Señor, a este precioso Señor Jesucristo, Él vino a la tierra para dar a conocer al Padre. Él vino a la tierra para dar su vida por ti, por mí. Y yo te voy a pedir, si tú quieres hacer esta oración, que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Y vamos a hacer esta oración. Vamos a decirle, en el nombre de Jesucristo, yo reconozco que soy pecador, que me he equivocado, porque todos somos pecadores. Antes de comenzar esta oración, yo te quiero decir que dice la palabra por cuanto todos pecamos. Yo no quiero que te sientas mal porque hoy uso esa palabra, pero es que es así. No es para señalarte, sino esa es la verdad y con Dios tenemos que hablar la verdad, ¿ok? Entonces vamos a decir, vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojitos y vamos a decir, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que soy pecador y que yo necesito el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para que yo pueda llegar a ti, para que yo te pueda conocer. Señor Jesús, yo te necesito y te pido que entres a morar a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador, porque yo reconozco que te necesito y yo tomo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, para que yo pueda tener vida, para que yo pueda conocerte a ti y conocer al Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, amén.